Advierten sobre graves consecuencias no solamente para el campo, sino para los propietarios de inmuebles de las incorporaciones previstas al artículo 142 del Código Penal. La pregunta es hasta dónde se trata de una iniciativa o un proyecto que busca en realidad convertirse en ley, en norma, o si más bien no estamos ante una propuesta que busca abrirse camino de cara a momentos electorales. Muy buenas noches, un placer compartir una nueva semana de Fuego Cruzado. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Benjamín? ¿Cómo te va? Pues muy bien, una serie de temas en la agenda que ocupa un lugar muy importante la cuestión sanitaria, pero van surgiendo otros temas, varios de ellos polémicos, como el que estamos anunciando. Además, una semana que estará culminando con las internas de los partidos políticos. Vamos al reconocimiento de campo directo. Son varios los gremios que consideran que las modificaciones que pretenden incorporarse al artículo 142 sobre invasión de inmueble ajeno del Código Penal podrían resultar como un premio o un estímulo para invasores al proponer que dicho delito deje de serlo pasados 6 meses de haberse iniciado. El impulsor de esta normativa, presentada en la Cámara de Senadores, argumenta que la intención con este proyecto de ley es evitar presuntas prácticas extorsivas entre policías y fiscales. En forma cíclica aparecen este tipo de proposiciones en ámbitos del Congreso Nacional. Uno se pregunta si sus promotores en realidad tienen la intención de llevar adelante el debate o son posicionamientos políticos en busca de cosechar simpatías también políticas y electorales. Seguramente la misma pregunta se hace el gremio al cual corresponde nuestro invitado de esta noche. Héctor Cristaldo, ingeniero agrónomo, presidente del Consejo Directivo de la Unión de Gremios de la Producción. Ingeniero Cristaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Augusto. Un gusto compartir con usted y con la audiencia. Igualmente. Impresionante en primer lugar porque es la primera vez que pillar algo tiene un plazo de 6 meses. Primero y principal, ¿cómo se hace para... ¿Qué pasa si alguien no advirtió en 6 meses que le ocuparon su tierra? Bueno, primero este proyecto es muy traído de los pelos en el sentido de que habla de inmueble. No estamos hablando solamente de campo. Inmueble puede ser lote, departamento, casa. Te vas de vacaciones y volvés, tenés a alguien adentro y tenés que conseguir sacarlo en 6 meses. Y sabemos que el desalojo, la recuperación de la propiedad, muchas veces lleva más de ese tiempo. La propiedad de Pindó tiene 12 años y está apadrinado por políticos que son los que traban la restitución a los legítimos propietarios. Entonces, un delito que a los 6 meses deja de serlo por un artilugio que con una fachada de ley propone violar garantías constitucionales como el derecho a la propiedad, es muy peligroso. Relativiza todo el sistema jurídico, todo el sistema republicano de convivencia y relativiza los principios básicos de la libertad de ganarte con tu esfuerzo una propiedad o un inmueble. No se puede perder eso, la Constitución es muy clara, solamente por sentencia judicial. O una expropiación por interés social o por bien público. Pero premiarle al delincuente que atropella una propiedad ajena y te roban el auto y en 6 meses no pudiste recuperar, ya es de él. Claro. Ese es más o menos así de simple. Y en el imaginario popular es muy sencillo, este mensaje es muy peligroso. Es decir, ya hay que tuvo que más de años de castigar, 6 meses ya brutal dañando en bae. Es peligrosísimo el mensaje. Es una relativización de la convivencia republicana. Ahora, Héctor, los impulsores de este tipo de iniciativas saben perfectamente.
saben los del PDP, saben, de todas las bancadas saben lo que establece la Constitución, lo que establece el Código Civil, lo que establece el sistema positivo para debate, sin embargo lo proponen. Y en otras oportunidades que propusieron cosas similares, sirvió para hacer mucho ruido en determinado momento y después desapareció. ¿Qué seriedad le asignan a este tipo de cuestiones? No responde a otras finalidades, por más riesgosa que sea, como vos señalás, y que pueda poner en marcha otro tipo de procesos, conflictos y demás. ¿Qué grado de seriedad se le puede asignar a esto si más bien, te consulto, no respondería a fines políticos electoralistas? Es un juego de tramposos. ¿Y por qué? Nosotros tenemos la evidencia de que en los años electorales arrecian las invasiones. Muchos politiqueros buscan votos con tierra o propiedad ajena, tanto en las ciudades como en el campo. Entonces, en ese contexto, ¿no te parece llamativo que se presentó en septiembre del 2019 este proyecto? Lo vuelven a insinuar en el acuerdo que firma el presidente del Senado con los campesinos el 16 de octubre del año pasado, donde introducen más o menos una cosa similar, como parte de un acuerdo entre el legislativo y los manifestantes. Y justo 12, 15 días antes de las internas, que hay partidos que no tienen internas, pero piden moción de preferencia para la primera semana después de la interna. Ahí arrancan las nacionales municipales. Entonces tenés... Yo le agregaría algo incluso más relevante, con el perdón de la interrupción, Héctor. Estamos pensando juntos. Yo le agregaría, estamos nada menos que en vísperas de la elección de una nueva presidencia del Congreso de la República, en la que justamente se juegan, digamos, estos intereses, Héctor, de componer una mayoría. Eso también no deja de ser relevante. Finalmente va a ser el Congreso el que va a hacer el hecho final, digamos. Yo me quiero enfocar primero en nuestra vivencia de 20 años de gremio. Vamos a tener este tema como repique hasta octubre, hasta las elecciones. Va a servir para herramienta para generar conflictos en el campo y hacer campaña política con sus allegados. Además, viene lo que dice Augusto, en el corto plazo es moneda de cambio en las negociaciones por la mesa directiva, porque el 25 es un poquitito antes del 30, el 30 tiene que estar la nueva mesa. A veces se hace antes, a veces se hace, pero por ahí está. Pero después de resuelta la mesa, esta discusión sigue vigente hasta octubre. Y acuérdense que puede tener alargues y penales, porque el año que viene comienzan ya las internas para las nacionales y seguimos hasta el 2023. Y tenemos 3 años políticos donde la herramienta de la extorsión vía este tipo de debate, este tipo de iniciativa. A veces era el impuesto a la soja, otra vez algún antojo de alguien para posicionarse y hacer campaña con temas polémicos que no conducen a nada, saben que son inviables, como este que es inconstitucional, pero lo usan, por eso hablo de un juego de tramposos. Y esa trampa también se extiende al discurso de la reforma agraria y al discurso ambiental que tienen. Ahora, Héctor, el otro día hablábamos con el diputado Raúl Latorre sobre este mismo tema. Nosotros planteábamos el problema de la propiedad en nuestro país. Siempre está en discusión. Le perjudica al propietario legítimo, en primer lugar, porque el que es propietario de tu tierra no tendría por qué estar en discusión la propiedad de tu tierra. Pero como está tan mal el tema en esta materia, propiedades que no tienen origen legal, sujetos de personas que recibieron tierras sin ser sujetos de la reforma agraria. Bueno, lo que vos conocés, todos conocemos, hay más propiedades, hay más títulos de propiedades que propiedades realmente, y no tenemos siquiera un catastro. Entonces, ¿por qué no vamos por la legalización en serio del tema de la propiedad con un catastro serio, un registro de la propiedad serio, como para decir, señor, esto no está en discusión, tapejoga tú, ¿verdad? Muy sencillo. El tema de reforma agraria arranca en el año 40, con el decreto del general Morínigo de la
el Departamento de Tierras y Colonias. Después viene el IRA, Instituto de Reforma Agraria, en el 51. En el 63, el Instituto de Bienestar Rural, el famoso IBR, que se cambia en el 2004 por el INDER. En esa secuencia, ¿qué tenemos? 80 años de reforma agraria, pero con mucha trampa. Sí, es. El desorden administrativo del INDER, llamémosle, y todos sus antecesores, es lo que genera eso que haya más títulos que tierra en Paraguay. Y es muy sencillo, expropiaban una propiedad de 50.000 hectáreas, daban certificado de adjudicación y hasta titulaban, ponerle que titulaban 10.000, de las 10.000 tituladas, 5.000 desprendían del finquero original y las otras 5.000 hacían figurar como de origen fiscal, y entonces el finquero original sigue teniendo la totalidad. Por eso que hay más títulos que tierra. El caos administrativo, el desorden administrativo del INDER genera el caos en el campo. Y a eso se suma que las instituciones no se ayornaron. Catastro era y sigue siendo una dependencia de Hacienda que estaba para definir cuánto de impuestos inmobiliarios iba a pagar, nada más. En el 92 pasó a los municipios y Catastro quedó allá al fondo a la izquierda en Hacienda, nadie le da pelota. Y se fue desactualizando, se quedó sin herramientas de trabajo. Y ahora queremos que arregle el problema de la tierra y le damos una cuchara al albañil y le decimos, anda a construirme Itaipú. Vamos a poner el foco en eso. Claro. Vamos a modernizar nuestro sistema de catastro. Abarcaste dos temas fundamentales en este último minuto que quiero desglosar, Héctor. Por un lado, el tema del INDER. El tema del INDER es patético. Los niveles de corrupción, digamos. La mejor radiografía es saber qué pasó después con los presidentes, con los responsables de INDER, ¿verdad? Sí mismo. Entonces, primero, ¿qué se hace para que el INDER funcione decentemente? Por un lado. Y por otro lado, haces un estupendo diagnóstico del tema del catastro, pero te preguntaríamos ya a la vuelta de la pausa, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cuál es la salida para ese asunto, verdad? Simple. Pero antes, hacemos una pausa. Hagamos primero la pausa, ¿sí? Y ya volvemos. Seguimos nuestra charla con el invitado de hoy, el ingeniero Cristaldo, directivo de la Unión de Gremios de la Producción. No sé, Benja, por cuál empezar, pero como en la pausa estuviste hablando mucho de uno de los temas, te voy a dejar ese tema a vos, el tema de catastro. Ajá. Voy a la pregunta del INDER. El INDER y su mal funcionamiento, definitivamente, porque eso es lo que se ve. ¿Qué intervención se puede hacer al respecto de un mejor funcionamiento de esa institución? Nosotros habíamos hecho una propuesta en el año 2012, que después en el 2014 el gobierno siguiente tomó y empezó a aplicarla. Que es, primero, para solucionar problemas en la tierra tenemos que separar el tratamiento de lo que es Chaco de lo que es región oriental. Y segundo, volver a dividir lo que es tierra privada en la oriental, que falta inscribir en el mosaico de catastro, que eso podemos hacerlo los propietarios cada uno y se va regularizando y armando el mosaico. Y en las tierras públicas es donde no se sabe qué hay. Ese es un apañuay, un yaboray infernal que es el desorden del INDER. Entonces nuestra propuesta era la creación de una unidad operativa que haga un relevamiento de todas las colonias, no la mensura, que lo único que sirve es para invadir y crear conflictos. La mensura judicial no sirve para nada más que viático, honorario de abogado y honorario de agrimensor. Ellos pueden hacer administrativamente medir, porque cuando compraron ya sabe el límite, el perímetro de lo que compró, o cuando expropió, porque o si no, ¿cómo va a recibir un bien? Claro. O va a pagarlo. Entonces, ¿qué pasó adentro? Y bueno, después de 30 años de haber entregado y no titulado, ¿qué te queda? Y hace un relevamiento, un censo, ver quién está, si está a gusto, o ya no está más y está su hijo. Y entonces, si es beneficiario de la reforma agraria, titulale, medí los lotes y le titulá a quien está ahí ocupando si es beneficiario.
Si está el beneficiario original, aleluya, bingo. Si está un heredero o otra persona que califica como beneficiario, dale. Y si está alguien que no es beneficiario, recuperar los lotes. Así es simple. Si ponemos reglas claras, todo el mundo va a entender. Pero se hicieron 360 colonias en 4 años. No hubo un incidente. Y lo que INDER está titulando los últimos 3 años es producto de ese trabajo. No de que vino el Espíritu Santo y le iluminó al actual o al presidente anterior. Entonces necesitamos darle continuidad a ese sistema de trabajo y dejar de llenarnos de mega mensura y mensura acá, mensura allá, conflicto, invasión. Entonces, ¿para qué? Para comprar más tierra para meter en un yaboray que nadie sabe después dónde está, en un agujero negro. Sin embargo, Héctor, este proyecto de un catástrofe sin el... Ahora catástrofe. Ahora, sin un catástrofe es imposible hablar siquiera de una política agraria, hablar seriamente, porque es el diagnóstico de cuál es la situación, si hay tierra, dónde hay tierra, de qué características y todo lo demás. Siendo una operación relativamente simple, y a pesar de que existe una iniciativa que se planteó hace por lo menos 5 años en ámbito del Congreso con planteamientos muy claros de financiamiento, de montos, 100 millones de dólares y compañía, no se avanzó. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que tanto se oponen a transparentar una situación que genera tanto conflicto y muchos de ellos de manera innecesaria? Los pescadores del río revuelto, los que no quieren, vos sabés bien, vos prendés la luz y los bopices, ¿ah? Los vampiros son los que no quieren. Los que viven chupando de este desorden, viven lucrando. Los propietarios genuinos queremos que se transparente, se sistematice y se ordene y estemos tranquilos. Pero siguen con prácticas de hace 40 o 50 años, el famoso excedente fiscal, el famoso mensura judicial, y eso nos lleva más que a conflicto y en no a solucionar el problema de raíz, que es tener ordenado un sistema de información y ubicado geográficamente cada título. En cualquier país del mundo, cualquier inmobiliaria que lotea sabe que ese lote es de fulano, aquel lote es de mengano. Anda a preguntar en el INDER, no sabe. Ahora, me doy cuenta que es medio jodido esto de saber, pero no hay un mapa entonces preciso de tierras públicas, Héctor, ¿verdad? Se hizo un relevamiento, pero tiene sus lagunas porque todo el mundo esconde. En el sistema público no hay una base de datos única, concentrada y articulada y transparente. A veces el propio funcionario no mantiene la información. A ver, los gerentes regionales saben más que el presidente del INDER que pasa en su colonia. El estatuto es bueno, pero no se aplica. En el fondo hay 1.150 colonias, 220.000 lotes, de los cuales el 62% no está titulado, sigue siendo el Estado paraguayo, es el gran latifundista y está trabajando hace 30, 20, y entonces se van a... Por eso que le decimos, hagamos el relevamiento, claro, hagamos el censo, ubiquemos los lotes en su lugar y veamos quién está adentro, si es beneficiario, otorguémosle el título y ordenemos. Ahí entra el circuito. Una pequeña precisión nomás, si me permitió, Benjamín. La gente que está en esos lotes irregulares, ¿no tienen derecho a contraer compromisos? No. Si consiguen crédito es porque... O sea, y terminan siendo las personas que piden renegociar sus deudas y compañías finalmente. Ese es otra dimensión, pero está dentro del paquete. Pero la raíz del problema es que son los marginados del sistema económico y financiero sobre todo, porque no pueden acceder a un título formal. Porque no tiene un crédito formal. Claro. Entonces tiene que irse al crédito más caro, al irregular, el almacenero. No es propietario. Entonces, en el censo 2008 es muy claro, el 62% de los pequeños productores de menos de 20 hectáreas no tiene título. El 85% no terminó la escuela, 6º grado. El 84% no tiene asistencia técnica. Y el 86% no tiene crédito en el sistema formal. Entonces, si eso no entendemos, que son las causas profundas y no solamente el tener o no tener tierra, porque no le sirve de nada tener la tierra y no tener condiciones de trabajarla racionalmente.
Pero ahora señalaste, y me parece que el encuadre es perfecto, porque acá está el problema de los propietarios legítimos que viven en ascuas ante este tipo de iniciativas u otros conflictos, en fin. Porque está el problema de este desorden administrativo y está el problema social real que está señalando, al que hay que crear muchos campesinos ya descendientes, jóvenes que no tienen posibilidad de acceso a la tierra. Hay un problema social real. Y están los ayudados que se montan sobre esta situación, este desorden, para vender espejitos, no soluciones. Nunca vienen las soluciones reales. Entonces, ¿por qué con la fuerza que ustedes tienen, porque tienen una fuerza gremial importante, no exigen, y es más, creo que con, no sé si es factible, con los afectados también desde el punto de vista social, le exigen al gobierno, che, vamos a hacer un diagnóstico real de la situación. Vamos a ver dónde hay tierra para poder discutir una política agraria seria y encarar el problema y plantear soluciones reales a los compatriotas que necesitan con urgencia. ¿Por qué no zapateamos? El diagnóstico está, hicimos la propuesta. No, te digo el tema del catastro en particular. Hicimos, pero para llegar al catastro, por eso te hablé de separar lo que es tierra pública de lo que es tierra privada. La tierra privada está medianamente bien ordenada. El caos está en las tierras públicas. Entonces, ordenemos eso. ¿Por qué? Porque acá también hay teorías de sociólogos que quieren hablar de desarrollo rural, y nunca ha plantado ni en plantera, donde cree que el campesino hoy en siglo XXI puede solamente tiene derecho a tener la tierra para la subsistencia. La economía, como si no hubiera celular, como si no hubiera campesino. moto, como si no tuviera, no tiene que vestirse y tuviera otros gastos. Necesita ingresos. Para eso tenemos que integrarle a los procesos económicos, las cadenas productivas, y darle la capacitación y los créditos para que él pueda capitalizarse, porque es un sector descapitalizado. Estamos hablando de un pequeño productor, no estamos hablando de un silvícola, que con todo respeto por los silvícolas, son personas que están conviviendo solamente con la naturaleza de su entorno, ¿verdad? No es el caso de los pequeños productores. Ni de los brasileros que vienen de la selva. Que hay que decirlo, entraron en los niveles de consumo que pueden ser paupérrimos, medianos o importantes, pero es consumo al fin. Y eso le lleva a la necesidad. Se nos va el tiempo. Una última consulta. De 1 al 10, ¿qué posibilidades le ves a este proyecto de tener mayoría y consumarse? Racionalmente hablando, no tiene ninguna chance. Así mismo. Pero con la contaminación política que puede existir, ya sea por un cargo en la mesa directiva, por algún cargo en algún lado, o alguna negociación torcida de tramposo, artículo 23. Es medio complicado. Podemos tener sorpresas. Espero que no, que prime la cordura como en los temas importantes primó en las cámaras del Congreso cuando se habló en serio y se dijo que eso iba a ser un carnaval, porque esto lo único que destruye la convivencia social, la convivencia armónica, va a promover conflictos y mucha violencia innecesaria que no nos merecemos, además en este momento de la pandemia, donde tenemos que enfocarnos en la salud. Lo que dije muy de paso respecto a los campesinos que llegan de la selva, a los brasileños que llegan de la selva, fue parafraseando un cierto presidente de la región. Ah, sí, sí, salen de... No tiene nada que ver con nuestra actitud frente a eso. No. Bueno, señores, señoras, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Muy amable. Nos ¿Les vemos diga cuenta mañana. final? Que sigan bien. Cuídense mucho. Gracias.